tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Quien les habla es Xiomara Sotomayor. Soy de la carrera de Contabilidad y Finanzas del curso de Derecho Laboral Grupo 2. En este video vamos a ahondar sobre el tema de cómo reducir la mortalidad en las MIPYs. ¿Sabías que más del 50% de las MIPYs tienen una alta tasa de mortalidad y no duran más de 3 años? Pues sí, en este video vamos a explorar y vamos a ver el porqué de la tasa tan alta en lo que es la mortalidad de las MIPYs. De igual manera, estamos con personas que saben mucho del tema y nos van a responder algunas preguntas. De acuerdo a Produce, se afianzan más de 65.000 millones de soles para más de 420.000 empresas MIPY, de las cuales las MIPYs están en un rango de 150 UIT hasta 1.700 UIT, la cual hemos empleado algunas estrategias para reducir esta mortalidad en las empresas MIPY. Una de ellas es estrategias de marketing, evitar deudas en exceso, proyección de capital y realizar recortes de personal en caso aplique. A continuación veamos el video de la entrevista entre preguntas y respuestas de nuestros expertos. En esta ronda de preguntas contamos con la presencia del economista Víctor Jiménez, quien nos está cediendo esta entrevista. ¿Cómo debe prepararse el emprendedor antes de invertir para que su empresa no cierre al cabo de un tiempo de iniciadas sus labores? Bueno, la preparación que debe tener tiene varios aspectos, pero es necesario empezar entendiendo de que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, más del 50% de las empresas terminan, acaban o mueren antes del segundo año de su conformación. Entonces es importante entender de que hay 3 aspectos que probablemente son los que tienen que ver con esa mortalidad de las empresas. Entonces el empresario tiene que estar muy preparado para evitar llegar a esa pérdida, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el planear estratégicamente cómo es que esta empresa va a funcionar. Es decir, tener en cuenta a dónde quiero llegar y de alguna manera cuál es el mercado que voy a atender, qué tipo de producto voy a ofrecer y cuáles son las características que me van a diferenciar en el mercado. Entonces, eso tiene que ver mucho con la planificación. Otro aspecto importante que podríamos recomendarle a un empresario cuando recién empieza tiene que ver con la propia formación y capacitación. Hay que entender de que el 63% de los empresarios no han recibido capacitación formal. Por lo tanto, desconocen, por ejemplo, cómo administrar financieramente su empresa o desconocen cómo atender a ciertas características del negocio cuando se requiere, por ejemplo, atender a una situación de marketing adecuado o cuando se requiere manejar los recursos humanos de manera... o cuando tenemos, por ejemplo, problemas de contabilidad. Son aspectos muy importantes que tendríamos que ver. Y naturalmente lo que tendría que tener claro un microempresario, un emprendedor, es de que la formalización es un elemento muy importante. Formalizarse, ser una empresa formal desde muy pequeña, es naturalmente un plus que esta empresa va a tener. Una de las siguientes preguntas es, ¿qué factores cree que contribuye a la alta tasa de mortalidad de las MIPYs? Bueno, esta respuesta creo que se enlaza con la anterior. En primer lugar, tendríamos que entender de que la formalización es un elemento muy importante. Si no está formalizada una empresa va a tener un alto índice de mortalidad por una razón. Va a perder oportunidades que muchas veces van a darse precisamente a través del financiamiento, que es probablemente el otro elemento que va a sumar en esta mortalidad empresarial. La falta de financiamiento. Hay que entender de que una empresa es como un ser que necesita alimentarse financieramente, necesita tener ingresos para poder atender a sus gastos. Entonces, si no tiene un acceso adecuado al financiamiento, si nadie financia sus actividades, es como un niño que no está bien alimentado. Va a tener más problemas de salud y probablemente hasta pueda morirse, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente de tener dinero, se trata de saber las estrategias para conseguirlo. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a los créditos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de aprovechar algunos programas que incluso el Estado está brindando para poder acceder al financiamiento adecuado. Y otro elemento que probablemente es muy importante y que podría evitar la mortalidad empresarial es tener cultura financiera. Dejar de ser emprendedores solamente porque tenemos una idea y empíricamente queremos lograr algo. Entender de que si quiero tener una empresa
que crezca, tengo que formarme, tengo que capacitarme, tengo que tener educación financiera. Probablemente eso es lo más importante. ¿Qué medidas se están tomando para mejorar el acceso al financiamiento de las MIPES? Hay que entender de que para acceder a los créditos, porque el financiamiento significa quién financia, quién me presta dinero para poder montar o formar el negocio, ¿no? Sabemos que para que el negocio se forme o para que crezca o para que inicie incluso, se necesita el capital. Sin capital no es posible que pueda surgir un negocio, ¿no? Si yo quiero vender menú, primero necesito dinero para poder. Entonces, normalmente cuando vamos a una entidad financiera para que nos dé un crédito, nos piden una garantía. ¿Y qué sucede cuando el microempresario o el emprendedor no tiene una garantía que ofrecer a cambio de ese financiamiento que le quiere brindar el banco? Naturalmente va a tener esa indisposición de dinero para poder acceder precisamente a montar el negocio. Para ello, el Estado está, atendiendo a esta situación, porque es importante que se sepa de que la fuerza emprendedora del país está precisamente en aquellas personas que tienen intenciones de montar un negocio, que tienen la creatividad, pero que a veces les faltan los recursos. Se está colocando, por ejemplo, el FOGAPE, hay en la actualidad el factoring, que es la compra de facturas o cuentas por cobrar, ¿no? Tenemos además los fondos de garantía, que en algunos casos son promovidos por las cámaras de comercio y producción de las distintas regiones, o incluso tenemos la posibilidad de acceder a ciertas políticas de inclusión financiera que el Estado está brindando, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el acceso al uso de las billeteras digitales, o la bancarización, que en los últimos años está siendo mucho más accesible, ¿no? Es importante que si se tienen créditos, hay que pagarlos a tiempo, porque eso nos permite construir historial financiero. ¿Y para qué sirve eso? Para luego poder tener acceso a créditos, por ejemplo, ¿no? Toda deuda que se tenga, hay que pagarla. Eso nos ayuda a construir un historial financiero que nos va a servir más adelante. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones claves que daría a un nuevo emprendedor en el Perú? ¿Y cómo ve el futuro de las MIPES? Bien, en la línea de lo que hemos venido respondiendo en las preguntas anteriores, creo que hay 3 aspectos que son importantes resaltar, ¿no? Y que probablemente van a requerir las MIPES para poder asegurar su supervivencia. Y no solo eso, porque no se buscan empresas que sobrevivan, lo que se busca es empresas que crezcan y que se desarrollen, ¿no? Que una MIPE no nazca siendo microempresa y que muera siendo microempresa. La idea es que ahora es microempresa, más adelante será pequeña empresa, más adelante será mediana empresa y más adelante una gran empresa, ¿no? Es el sueño de todo emprendedor. Y entonces, para poder recomendar 3 aspectos, pues empezaríamos con la formalización. No se puede pensar en crecimiento o desarrollo empresarial con una empresa informal. Necesitamos que la empresa sea formal y eso le va a abrir muchas puertas de cara al acceso a créditos, de cara a mejorar su posición en programas del Estado que pueden ayudarle en ello, o incluso formar parte de clústeres o de grupos empresariales que les permiten acceder a mercados internacionales, por ejemplo, mucho más exigentes, ¿no? Entonces, la formalización es el primer aspecto. El segundo aspecto que podríamos recomendar es la planificación y la estrategia que se debe plantear en toda conformación empresarial. No poner la empresa solo porque tengo la idea de que puede ser bueno el mercado. Estudiar el mercado, saber qué es lo que está demandando la gente y saber cómo me diferencio para poder hacerle frente a mi competencia. Y el tercer aspecto es educarse financieramente. Puedo ser un emprendedor que no tengo la formación como contador o como administrador, como economista, pero tengo que formarme financieramente para poder saber cómo manejo el dinero. ¿Qué hago con los ingresos? ¿Cómo cumplo con mis compromisos? Y de alguna manera, ¿cómo utilizo mi ganancia para seguir creciendo? Y mi perspectiva respecto a el futuro de las MIPES, creo que en la medida en la que se eduque más a los niños o a los jóvenes en el uso de del dinero, en el uso de los recursos financieros, en esta educación financiera que tanta falta nos hace, probablemente más adelante, sumado a una formalización y un respeto a las normas, nos lleve no solamente a convertirnos en un país de emprendedores, sino en un país de empresarios de éxito. Muchas gracias, economista. En conclusión, como podemos observar, la mortalidad de las nuevas y pequeñas empresas en el Perú es un problema significativo que requiere atención y acción inmediata, debido a la falta de financiamiento, capacitación, mentoría,
falta de innovación y las regularizaciones burocráticas. Según lo que el economista Víctor Jiménez nos comenta, es la importancia de entender los aspectos que generan la mortalidad de las empresas, como el tener de forma clara y estratégica qué es lo que queremos lograr con la empresa, el mercado al que nos dirigimos y el producto a ofrecer. Considerar también cómo poder administrar de forma óptima su empresa, y el formalismo desde un inicio es un beneficio mayor para la empresa. Esto quiere decir que mediante la colaboración y el apoyo podemos reducir la mortalidad de las empresas y ayudar a fomentar un entorno empresarial próspero y sostenible. Gracias por su atención e interés en el tema de la mortalidad de las empresas y pequeñas en el Perú. Esperamos que esta información presentada sea de utilidad para lograr el objetivo de todo emprendedor, y es ver crecer a su empresa. Muchas gracias.